nombre es Capitán Reyes, y esta es la última grabación que haré. El psiquiatra del ejército diría que estoy sufriendo de un delirio inducido por el trauma y la abstinencia, pero la verdad es mucho más simple. La abstinencia es real, pero no es la enfermedad. Es el síntoma de que la medicina ha dejado de funcionar. Mi vicio no nació en un callejón o en una fiesta. Nació en una cueva en Irak, hace 3 años, cuando un trozo de metralla me abrió la pierna, y mientras esperaba el rescate, escuché las rocas susurrar mi nombre. Creí que era la pérdida de sangre, el shock. La droga que vino después solo era para silenciar ese eco. Nuestra misión actual no tenía nada que ver con susurros. Oficialmente éramos un equipo de reconocimiento geológico con escolta militar. Nuestro objetivo: investigar una serie de anomalías magnéticas en las profundidades de las montañas Hindu Kush. La doctora Leila Hassan, nuestra geóloga, hablaba de depósitos minerales únicos, de una distorsión que desafiaba los modelos conocidos. Era una científica brillante, con una curiosidad que rozaba lo imprudente, y veía las montañas como un libro esperando ser leído. Su lógica era un ancla en un mundo que, para mí, ya se estaba deshilachando en los bordes. El sargento Soto era el contrapeso de Leila, un hombre tallado en pragmatismo y pólvora, para quien una roca era solo una roca a menos que alguien se escondiera detrás de ella. Él y sus hombres, incluido el joven y ansioso soldado Vargas, estaban allí para asegurarse de que ninguna amenaza humana nos interrumpiera. Mientras preparábamos el equipo en la base de operaciones avanzada, el aire ya se sentía extrañamente delgado. Soto revisaba los rifles con una calma metódica, mientras Leila calibraba sus sensores, sus ojos brillando con anticipación. Yo solo intentaba que mis manos no temblaran. El viaje en helicóptero fue el primer indicio de que algo estaba fundamentalmente mal. No fueron las lecturas de Leila, que fluctuaban salvajemente en su tableta, ni el silencio tenso de los hombres de Soto. Fue el paisaje. Las cimas de las montañas parecían cortadas en ángulos imposibles, como si la geometría misma se negara a obedecer las reglas en este lugar. El sol proyectaba sombras que se doblaban y se retorcían de maneras que no tenían sentido. Era una vista que producía vértigo, una violación sutil pero persistente de la realidad. Al aterrizar, el silencio nos golpeó. No era la ausencia de sonido, sino un silencio pesado, absorbente, como si el propio aire se negara a vibrar. Las brújulas de todos giraban sin control, sus agujas buscando un norte que aquí no existía. Leila estaba fascinada, Soto desconfiado. Yo sentí un tirón familiar en las profundidades de mi estómago, una resonancia débil, pero inconfundible. La misma sensación que tuve en aquella cueva en Irak. Era un hambre, una sed, la misma que la droga solía calmar. Establecimos el campamento a 500 metros de la entrada de la cueva principal, una herida perfectamente circular en la ladera de la montaña. Parecía una boca abierta, exhalando un frío que nada tenía que ver con la altitud. Mientras mis hombres montaban el perímetro, saqué mi grabadora de voz. Necesitaba registrarlo, no para el informe oficial, sino para mí, para tratar de separar el temblor de mis manos del temblor de la tierra bajo mis pies, o quizá para entender si alguna vez hubo una diferencia entre ambos. Audio diario de Reyes, día 1. Susurré al dispositivo, lejos de los oídos de los demás. Hemos llegado. Las anomalías son significativas. Hice una pausa, mirando la oscuridad de la cueva. Pero hay algo más. La misma presencia. La siento llamando. El doctor me dijo que el vicio crea patrones, que el cerebro busca excusas para su hambre. Pero, ¿y si el hambre no es mía? ¿Y si solo he estado intentando no escuchar a qué me llama?
El sol comenzó a ponerse, y las sombras se alargaron, convergiendo todas hacia la boca de la cueva como si fueran ríos de oscuridad, fluyendo hacia un océano negro. Soto ordenó doble guardia, sus instintos de soldado gritándole que el peligro no estaba en las colinas circundantes, sino en el vacío que teníamos delante. Leila, por su parte, apenas podía contener su emoción. Para ella, esto era el descubrimiento de su vida. Para mí, se sentía como una recaída. Esa noche, el frío se intensificó. No era un frío normal, era un frío que parecía emanar de la propia roca, un frío que se metía en los huesos y susurraba historias de eras sin sol. Me tragué una de mis últimas pastillas, rezando para que silenciara la voz que ya comenzaba a formarse en el borde de mi audición. Pero esta vez, el silencio que siguió no fue de paz. Fue el silencio de algo que espera pacientemente, sabiendo que ya no tienes a dónde huir. La primera noche fue una prueba de nervios. El viento aullaba entre los picos con un tono casi musical, una melodía disonante que hacía que la piel se erizara. Vargas, el más joven del equipo de Soto, no dejaba de mirar hacia la entrada de la cueva, su rifle apretado con nudillos blancos. Intenté tranquilizarlo, decirle que era solo el viento, pero mis propias palabras sonaban huecas. El hambre en mi interior crecía, un vacío que exigía ser llenado, y la oscuridad de la cueva parecía prometer un festín. El verdadero horror comenzó en las horas previas al amanecer. Nos despertó un sonido gutural, ahogado. Provenía de la tienda de Vargas. Soto y yo llegamos primero, abriendo la lona de un tirón. Vargas estaba sentado, con los ojos abiertos de par en par, pero no nos veía. Estaba murmurando, una letanía de sílabas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sonaban antiguas, como el crujido de la piedra y el eco de tumbas olvidadas. Intentamos sacudirlo, pero era como si su mente estuviera a millones de kilómetros de distancia. Leila llegó corriendo con su equipo médico. Le administró un sedante y los murmullos cesaron. Vargas se desplomó, finalmente dormido. Soto quería atribuirlo al estrés de combate, a la altitud, a cualquier cosa racional. Pero la mirada en los ojos de Leila me dijo que ella sabía que era algo más. Nunca he escuchado una fonética así, susurró, guardando una grabación del sonido en su tableta. Las estructuras vocales son imposibles para un humano. El verdadero descubrimiento llegó con la luz del día. Vargas se despertó en silencio, demasiado silencio. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un frustrado siseo. Sus ojos se llenaron de pánico. Nos hizo señas para que miráramos. Con manos temblorosas, Leila le pidió que abriera la boca. Lo que vimos nos heló la sangre. Su lengua ya no era un músculo rosado y flexible. Se había transformado. Era ahora una estructura grisácea, casi translúcida, con una simetría perfecta y antinatural. Parecía tallada en cristal ahumado, con facetas y ángulos que captaban la luz. No había sangre, ni herida, ni signo de violencia. Era una transmutación limpia, precisa y absolutamente monstruosa. La carne humana había sido reescrita en un lenguaje que no entendíamos. Soto retrocedió, su rostro una máscara de incredulidad y asco. Leila, a pesar de su terror, se inclinó más cerca, su mente científica luchando por procesar lo imposible. «Esto no es una malformación», dijo con voz temblorosa, sus dedos flotando sobre la boca de Vargas. «Esto es arquitectura». Es como si algo hubiera reconstruido sus tejidos a nivel molecular, siguiendo un plano. Miró hacia la cueva y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. El miedo de un científico que se da cuenta de que las leyes del universo que creía conocer
Son meras sugerencias locales. La misión geológica había terminado. Ya no estábamos investigando rocas. Estábamos en el umbral de algo que no solo distorsionaba campos magnéticos, sino que también distorsionaba la carne. Soto dio la orden de abortar la misión y solicitar una evacuación médica inmediata, pero cuando intentó usar la radio satelital, solo recibió estática, una estática extraña y rítmica que parecía tener un pulso. Leila analizó la señal en su tableta. Su rostro se puso pálido. «No es estática aleatoria», dijo, mostrándome la pantalla. Una onda compleja y recurrente se dibujaba en el monitor. «Es un patrón, complejo, intencional». Miré la forma de onda y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era idéntica a los ángulos y facetas de la nueva lengua de Vargas. Estábamos aislados. La ayuda no vendría. Frente a nosotros, la boca de la cueva parecía observarnos, esperando. Y dentro de mí, el hambre rugió, no de necesidad, sino de reconocimiento. Sabía lo que había dentro. Era lo mismo que me había susurrado en Irak. Y esta vez no tenía a dónde correr. La única salida era hacia adelante, hacia la oscuridad. La decisión fue tomada en un silencio sepulcral. Sin comunicación y con la condición de Vargas empeorando, su piel comenzaba a adquirir un brillo ceroso. No teníamos otra opción. Debíamos entrar. Leila argumentó que la fuente de la señal que había transformado a Vargas debía estar dentro, y entenderla podría ser la única forma de revertirla. Soto, a regañadientes, estuvo de acuerdo. Su pragmatismo de soldado le decía que un enemigo conocido, por monstruoso que fuera, era mejor que morir congelado esperando un rescate que nunca llegaría. Cruzamos el umbral de la cueva y el mundo exterior desapareció. El aire se volvió denso, pesado con el olor a ozono y a tierra húmeda milenaria. Nuestras linternas de alta potencia cortaban la oscuridad, pero la luz parecía ser devorada a pocos metros, creando un círculo íntimo y claustrofóbico. Las sombras en la periferia de nuestros haces de luz no estaban quietas. Se movían, se retorcían y se deslizaban contra la dirección de la luz, como si fueran criaturas tímidas pero malévolas. A medida que avanzábamos, el hambre en mis entrañas se agudizaba hasta convertirse en un dolor físico. Era una abstinencia acelerada, brutal. Mi cuerpo sudaba y temblaba, pero mis alucinaciones ya no eran solo mías. Soto se detuvo de repente, apuntando su rifle a una pared vacía. «¿Lo oíste?», gruñó, dirigiéndose a mí. ¿Un susurro justo en mi oído? Asentí lentamente, sin atreverme a decir que yo lo había estado oyendo durante horas. La paranoia se estaba volviendo contagiosa. Leila, aunque asustada, estaba en su elemento. Apuntó su cámara especializada hacia las paredes. «Capitán, mire esto». En la pantalla de su tableta, la superficie de la roca, que a simple vista parecía normal, estaba viva. Patrones fractales increíblemente complejos florecían y se replegaban sobre sí mismos, como un caleidoscopio biológico. Eran hermosos, hipnóticos y profundamente perturbadores. Su movimiento era orgánico, como si la roca misma fuera la piel de una bestia dormida. Soto se acercó para mirar por encima de su hombro, fascinado a pesar de sí mismo. «Parecen circuitos», murmuró. Mientras miraba fijamente la pantalla, sus ojos se abrieron de par en par. Dejó escapar un grito ahogado y se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la cara. Cuando apartó las manos, 2 finos hilos de sangre brotaban de sus ojos, trazando caminos oscuros por sus mejillas. «¡Me quema!», gritó. «Las imágenes me queman por dentro». El pánico se apoderó de nosotros. Leila apagó la pantalla de inmediato. La propia información era un arma.
El simple acto de observar era peligroso. Mientras atendíamos a Soto, limpiando la sangre de sus ojos, escuché un sonido nuevo, un zumbido bajo y profundo que parecía venir de todas partes a la vez. No era un sonido que se oyera con los oídos, sino que se sentía en el esternón, en los dientes, una vibración que resonaba con la estructura misma de mis huesos. Las paredes de la cueva comenzaron a pulsar con una luz azulada muy tenue, sincronizada con el zumbido. La sensación era abrumadora, como estar dentro del corazón de una criatura colosal. «Está despertando», susurré, aunque no sabía cómo lo sabía. El hambre dentro de mí cambió. Ya no era una carencia, se convirtió en una especie de brújula, un anhelo que me atraía más y más hacia las profundidades de la cueva, hacia la fuente de ese poder. Soto, con la visión borrosa pero aún funcional, se puso de pie, su rostro endurecido por la furia y el miedo. «Basta de ciencia, doctora. Esto es territorio enemigo. Armas en ristre. Avanzamos juntos. Encontramos lo que sea que esté haciendo esto y lo matamos». Leila asintió, su curiosidad científica finalmente ahogada por un instinto de supervivencia primordial. Guardó su equipo y sacó su pistola. Seguimos adelante, más adentro de la bestia. Las sombras danzaban con más audacia ahora, y los susurros se convirtieron en frases fragmentadas en docenas de idiomas, algunos de los cuales reconocí de mis despliegues por todo el mundo, y otros que sonaban a algo mucho más antiguo. La cueva ya no era un lugar, era una conciencia, y nos estaba probando, desarmándonos pieza por pieza, convirtiendo nuestros propios sentidos en armas contra nosotros mismos. El agotamiento y la tensión nos obligaron a detenernos en una cámara lateral más pequeña. El zumbido era más suave aquí. Las paredes no pulsaban. Soto montó guardia en la entrada, sus ojos todavía inyectados en sangre, mientras Leila intentaba sin éxito cuidar a Vargas, cuyo cuerpo se estaba volviendo rígido. Me derrumbé contra una pared, mi cuerpo gritando por la droga que no tenía. El sueño me venció como una ola negra, una rendición total, pero no fue un descanso. Mi mente se desprendió de mi cuerpo y fui arrojado a un lugar de oscuridad líquida y cielos violáceos. No era humano. Mi cuerpo era una construcción de quitina negra y afilada, con múltiples extremidades que se movían con una gracia letal. Sostenía un arma que vibraba con energía fría. A mi alrededor, otros seres como yo luchaban y morían contra criaturas de luz pura y aullante. Sentí una lealtad feroz por mis camaradas de exoesqueleto, un odio ancestral por nuestros enemigos luminosos. Sentí el dolor de una herida, un corte de luz que me atravesó el torso, y con el dolor vino el hambre, un vacío cósmico, una necesidad de consumir, de llenar el agujero que la batalla había dejado en mi ser. Era un hambre que trascendía la biología, un anhelo del alma. Era exactamente la misma sensación que mi vicio intentaba calmar. Desperté con un grito ahogado, de vuelta en mi cuerpo humano, temblando en el suelo de la cueva. Soto y Leila me miraban, alarmados. «¿Qué pasa, capitán?», preguntó Soto, su voz tensa. «Una pesadilla», mentí, pero la mentira se deshizo en mi boca. No fue un sueño, fue un recuerdo que no era mío. La certeza me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La entidad en esta cueva no era solo un poder local, era vasta, antigua, y su conciencia se extendía a través de las estrellas y las eras. «No estamos tratando con algo de este planeta», dije, mi voz ronca. Leila me miró, sus ojos muy abiertos. «Reyes, eso es imposible. La panspermia es una teoría, pero la transferencia de conciencia...». La interrumpí.
No fue una transferencia, fue un eco, como si mi mente hubiera sintonizado una frecuencia que siempre ha estado ahí, una señal de socorro o una llamada a las armas. Me puse de pie, sintiéndome extrañamente lúcido. El temblor de la abstinencia se había ido, reemplazado por una claridad helada. El conocimiento residual de mi sueño persistía. Podía visualizar tácticas de flanqueo para un escuadrón de infantería con 6 patas y sentía una comprensión innata de la balística de las armas de energía. Era una violación mental de una magnitud que apenas podía comprender. Esta cosa no nos está atacando, continué, pensando en voz alta. Nos está reclutando o sondeando. Está buscando algo en nosotros, una resonancia. Miré a Vargas, inmóvil en el suelo. Le dio una nueva voz. Miré a Soto. Usó la información para herirlo. Me miré las manos, y a mí me mostró un recuerdo para hacerme entender su naturaleza. Es un soldado, un superviviente de una guerra antigua e inimaginable. De repente, el zumbido de la cueva cambió. Se volvió más agudo, más insistente, y mezclado con él, escuché una nueva voz en mi cabeza. No hablaba en palabras, sino en emociones puras y conceptos matemáticos. Hambre, vacío, lucha, soledad, unión. La oferta no era una amenaza. Era una invitación a compartir una carga, a unirse a una conciencia colectiva forjada en el fuego de una guerra cósmica. Nos está ofreciendo un propósito, dije, mi voz llena de un pavor reverencial. Quiere que nos unamos a su lucha. Soto levantó su rifle. ¿Luchar contra qué? Miré hacia la oscuridad más profunda de la cueva, hacia donde la llamada era más fuerte. No lo sé, admití, pero creo que la paz nunca fue una opción. La verdad parcial era más aterradora que cualquier monstruo que hubiéramos podido imaginar. No éramos exploradores descubriendo una anomalía. Éramos insectos que habían tropezado con el nido de un dios antiguo y herido, un dios que confundía nuestras almas con nuevos reclutas para su eterna guerra perdida. Y nos estaba llamando a filas. La falsa calma de la cámara lateral se hizo añicos no por un ataque exterior, sino por el veneno que ya llevábamos dentro. Leila fue la primera en quebrarse por completo. Se había alejado del grupo, su linterna apuntando a una sección de la pared que para mí no era más que roca desnuda. Estaba llorando en silencio, con lágrimas que trazaban surcos limpios en la suciedad de su rostro. «Está aquí», susurró cuando me acerqué. «Puedo ver a mi hermano, el que perdí en el accidente de coche». Miré la pared. No veía nada más que piedra, pero para Leila, la roca se había convertido en una ventana a su dolor más profundo. «Me está sonriendo, Reyes. Dice que encontró la paz aquí». Sus ojos, antes llenos de análisis científico, ahora brillaban con una fe desesperada y febril. La entidad no solo leía nuestras mentes, usaba nuestros fantasmas como marionetas, convirtiendo el amor y el luto en herramientas de seducción. La lógica de Leila se había ahogado en su propio dolor. Soto, al ver el estado de Leila y mis propios temblores que habían regresado, finalmente explotó. Me acorraló contra la pared opuesta, su aliento caliente y agrio en mi cara. «Se acabó, capitán», espetó, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Usted no está en condiciones de liderar. Está en plena abstinencia, alucinando. Usted es un riesgo para lo que queda de este equipo». Su acusación era justa, y eso la hacía aún más afilada. Mi propia vulnerabilidad se había convertido en un arma en su contra. «Soto, escúcheme». Intenté razonar, pero mi voz era débil. «Lo que siento está conectado a esto. Lo sé». Él se rió, una risa amarga y sin alegría.
Por supuesto que lo está. Esta cosa se alimenta de la debilidad y usted es un banquete andante. Desde ahora, yo tomo el mando. Mi misión es sacar a mi gente de aquí, y si usted es un obstáculo, lo trataré como tal. La línea se había trazado en el polvo de la cueva. La confianza, el último blindaje que nos quedaba, se había hecho añicos. La fractura era total. Leila, perdida en un diálogo con sus muertos. Soto, operando bajo un protocolo de combate solitario, desconfiando de su oficial al mando, y yo, atrapado entre la agonía de mi cuerpo y la certeza aterradora de mi mente. Éramos 3 extraños atrapados en la oscuridad, cada uno luchando su propia guerra privada mientras el enemigo común nos observaba, complacido. Los susurros en la oscuridad parecieron volverse más claros, más burlones, como si celebraran nuestra desunión. Mientras Soto intentaba establecer un nuevo perímetro, vi a Leila acercarse a la pared, su mano extendida hacia la roca. «Ya voy, David», murmuró al rostro de su hermano. «Espérame». El horror de la situación me golpeó. No solo estábamos siendo atacados, estábamos siendo seducidos para rendirnos, para entregar nuestras almas voluntariamente a cambio de un falso consuelo. La entidad ofrecía alivio a nuestros dolores más profundos, pero el precio era la disolución. Intenté alejar a Leila de la pared, pero ella se resistió con una fuerza sorprendente. «No lo entiendes, Reyes. Él me está esperando. No hay dolor aquí». Sus palabras eran un eco de la promesa que el hambre en mi interior me hacía constantemente. La promesa de paz, de silencio, de un final para la lucha. Por un instante, la envidié. La envidié por tener una ilusión tan reconfortante a la que aferrarse, mientras yo solo tenía mi dolor crudo y sin adornos. La tensión se volvió tan espesa como el aire viciado de la cueva. Cada uno de nosotros era ahora una isla de paranoia. Yo vigilaba a Soto, temiendo que me dejara atrás o me incapacitara. Soto vigilaba a Leila, viéndola como una causa perdida. Y Leila vigilaba a su fantasma, ajena a todo lo demás. La entidad no necesitaba atacarnos con garras o dientes. Simplemente nos había dado un pequeño empujón y nosotros mismos nos estábamos destrozando. El zumbido de la cueva volvió a aumentar, esta vez con una nota de triunfo. Se sentía como una risa baja y retumbante que vibraba a través de la piedra. Habíamos fallado la prueba. Habíamos demostrado ser exactamente lo que esperaba, frágiles, asustados y fácilmente divisibles. La investigación, la supervivencia, la camaradería, todo se había quemado, dejando solo las cenizas de nuestros miedos individuales. Nuestra frágil tregua se rompió con un temblor violento que nos arrojó al suelo. No era un terremoto. El suelo bajo nosotros se volvió blando, flexible, como si estuviéramos de pie sobre la piel de un animal gigantesco. Un sonido húmedo y rítmico llenó la cámara. Un zam-zam lento y poderoso. Era el latido de un corazón, el corazón de la propia montaña. La ilusión de estar en una cueva se desvaneció. Estábamos dentro de un ser vivo. Las paredes, antes secas, comenzaron a exudar un líquido espeso y fosforescente que goteaba por la roca como una resina luminosa. El olor a ozono fue reemplazado por un hedor metálico y orgánico, como el de la sangre y el amoníaco. Leila, arrancada de su trance por el shock, gritó: «No es geología, es biología. Dios mío, las paredes están secretando enzimas digestivas». La cueva no era solo un nido, era un estómago. Soto se levantó de un salto, el terror finalmente superando su entrenamiento. «Fuera, tenemos que salir de aquí ahora». Corrimos de vuelta por el pasillo por el que habíamos entrado, pero el camino había cambiado. Las paredes se habían estrechado, pulsando rítmicamente,
y el suelo era resbaladizo con la baba fosforescente. Era como correr por el esófago de una bestia cósmica. La seguridad era una mentira. Nunca hubo una salida. El comunicador de Soto, que había estado emitiendo estática, cobró vida de repente, pero no era la voz del comando. Era un chillido agudo y penetrante, una señal que nos taladraba los oídos y nos hacía caer de rodillas, con las manos en la cabeza. Leila, con la nariz sangrando por la presión, logró analizar la señal en su tableta. «Es el mismo patrón», gritó por encima del ruido. «El de la lengua de Vargas, el de las paredes, nos está hablando». La palabra «hablando» era inadecuada. Era un asalto sónico, un intento de desmantelar nuestras mentes con frecuencias puras. Sentí que mis pensamientos se fragmentaban, que los recuerdos se mezclaban con las visiones del planeta alienígena. La barrera entre mi conciencia y la de la entidad se estaba disolviendo por la fuerza. La invitación se había convertido en una asimilación forzosa. En medio del caos, Vargas, que había estado catatónico, comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó hacia atrás y de su boca salió un sonido. No era el chillido agudo de la señal, sino un canto bajo y armónico, una resonancia perfecta con el zumbido de la cueva. La estructura cristalina de su lengua vibraba, actuando como un diapasón. Se había convertido en un transmisor, un coro de una sola persona en la sinfonía de la entidad. El ataque cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue casi más aterrador. Estábamos jadeando en el suelo, nuestros oídos zumbando, cubiertos por la secreción de la cueva. La única seguridad que teníamos, la idea de que éramos exploradores en un entorno hostil, se había hecho añicos. No éramos exploradores, éramos comida, y el proceso de digestión había comenzado. Soto, con el rostro pálido y sudoroso, se puso de pie, su expresión rota. El soldado pragmático había muerto, dejando solo a un hombre aterrorizado. «Esto no es un enemigo que podamos matar», dijo, su voz vacía de toda convicción. «Esto es un lugar, es como tratar de dispararle al océano». Miró a su alrededor, a las paredes pulsantes y al suelo resbaladizo. Estamos dentro. La comprensión final nos golpeó a todos a la vez. No había una fuente que encontrar y destruir. La cueva, la entidad, la conciencia, eran la misma cosa. Cada roca, cada sombra, cada eco era una célula de su cuerpo. Y nosotros éramos un virus que estaba a punto de ser purgado. La lucha por la supervivencia había terminado. Ahora solo quedaba la espera del fin. La desesperación es un catalizador para la locura. Soto, el hombre que había basado su vida en protocolos y en la acción decisiva, fue el primero en romperse. Si no podemos salir por donde entramos, haremos nuestra propia salida, declaró, sus ojos brillando con una determinación salvaje. Ignorando mis advertencias y las súplicas de Leila, preparó una carga de demolición C4 y la colocó en una sección de la pared que parecía más delgada. Atrás, la explosión fue extrañamente silenciosa, ahogada. La pared de roca onduló como la superficie de un estanque, absorbiendo la totalidad de la fuerza de la detonación. Ni una sola piedra se desprendió. La pared simplemente se estremeció y luego volvió a la quietud. Pero no fue un acto sin consecuencias. La cueva, la entidad, había sido golpeada y respondió. De la pared donde había ocurrido la explosión surgieron tentáculos de pura sombra, sin sustancia, pero con una presencia física aterradora. Se movieron más rápido de lo que el ojo podía seguir. Antes de que Soto pudiera siquiera levantar su rifle,
Los tentáculos lo envolvieron, apretándose a su alrededor. No lo levantaron, ni lo aplastaron. Simplemente lo arrastraron hacia la pared. Su cuerpo se estiró como si fuera de goma y fue absorbido por la roca sólida con un grito final y ahogado. La pared onduló una última vez y luego quedó inmóvil. Se había ido. Leila se derrumbó, un sollozo ahogado escapando de sus labios. La fuerza bruta del ejército, había sido borrada con una facilidad insultante. El sistema que representaba Soto, orden, disciplina, potencia de fuego, era inútil. Yo me quedé paralizado, no por el miedo, sino por una comprensión helada. La entidad no había matado a Soto. Lo había archivado, reabsorbido. Era una célula rebelde que había sido puesta de nuevo en su lugar. Con Soto desaparecido, la atención de la entidad pareció centrarse en Leila. El rostro de su hermano en la pared se volvió más claro, más definido. Le sonrió con una tristeza infinita. «Es hora, Leila», pareció susurrar la voz en nuestras mentes. «Únete a nosotros. El dolor terminará». Leila se puso de pie, sus ojos vacíos. Caminó lentamente hacia la pared, hacia la imagen de su hermano, como una polilla hacia una llama. «Leila, no», grité, corriendo para detenerla, pero ella me apartó con una fuerza que no debería haber poseído. «Es la única manera, capitán», dijo, su voz tranquila, resignada. «La ciencia no puede explicar esto. La fe no puede combatirlo, solo queda la rendición». Puso su mano sobre la roca y su carne comenzó a ondular, a fundirse con la piedra. «Es hermoso», susurró, mientras su cuerpo era lentamente absorbido. La vi desaparecer hasta la cintura, su rostro una mezcla de éxtasis y horror. El sistema que ella representaba, la razón, la lógica, el intelecto, también estaba siendo consumido. Me quedé solo. El líder, el adicto, el canal. La fuerza había fallado, la razón se había rendido. Todo lo que quedaba era mi vulnerabilidad, mi dolor, mi hambre. Era el único de nosotros que hablaba el mismo idioma que esta cosa. Miré a mi alrededor. El latido de la cueva se había calmado. Los susurros se habían silenciado. Era como si la bestia, después de su comida, estuviera esperándome a mí, el último plato. El sistema de mi equipo, mi estructura de mando, mi propia identidad como soldado, todo se había derrumbado. Ya no era un capitán, era solo un hombre, despojado de todo, enfrentándose a un dios. Me di cuenta de que mi plan de supervivencia, mi entrenamiento, mis instintos, todo era irrelevante. No podía luchar para salir. No podía razonar para salir. El camino hacia adelante no era a través de la fuerza ni de la lógica. Era a través de la única cosa que me quedaba, el vacío que la entidad había puesto en mí hacía tantos años. Tenía que seguir la llamada. Tenía que caminar hacia el corazón de la bestia. Mi cuerpo se movió por sí solo. Mis pies, llevándome más adentro de la cueva, hacia la fuente del zumbido que ahora regresaba, suave, insistente, como el llamado de una madre a un hijo perdido. Mi estrategia ya no era escapar, era entender. Y la única forma de entender era ofrecerle a la entidad lo que parecía desear más que nada, a mí. Guiado por la resonancia en mis huesos, caminé por pasillos que se abrían ante mí como si la propia cueva me estuviera mostrando el camino. El hambre dentro de mí ya no era un dolor, sino una brújula precisa, tirando de mí hacia un destino inevitable. Llegué a una cámara central, una caverna tan vasta que mi linterna no podía iluminar sus bordes. El aire aquí era diferente, cargado de una energía estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara,
Las paredes no eran lisas, estaban cubiertas de tallas, de bajorrelieves de una complejidad enfermiza. No eran humanas. Vi formas de vida tentaculares entrelazadas con seres hechos de pura geometría angular. Vi flotas de naves orgánicas luchando contra soles negros. Eran los archivos de la entidad, la historia de sus otras víctimas, de otras especies, de otros mundos que habían tropezado con ella y habían sido consumidas y registradas. Éramos solo el último párrafo de un libro interminable. En el centro de la cámara había una especie de altar. No estaba hecho de roca, sino de un material oscuro y no reflectante que parecía absorber la luz. De él emanaba el sonido que había estado escuchando. No un zumbido, sino una nota musical de una tristeza infinita. Era el sonido de una soledad tan vasta y antigua que mi mente apenas podía rozarla sin romperse. Era el llanto de un dios solitario, atrapado en su propia e interminable existencia. Al acercarme, sentí un frío repentino en el bolsillo de mi chaqueta, un frío que no era de la cueva. Metí la mano y mis dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto liso y nudoso. Lo saqué. Era una pequeña runa tallada en hueso amarillento. Me la había dado un anciano Kuchi, un nómada, en las afueras de la base. Me la ofreció mientras yo compraba chai, diciendo simplemente: para los dioses hambrientos que duermen bajo la tierra. No los despiertes, pero si lo haces, muéstrales que no toda la comida es fácil de tragar. En ese momento, lo había descartado como una superstición local. Ahora, en la palma de mi mano, la runa se sentía increíblemente pesada, increíblemente real. Pulsaba con un frío que era la antítesis directa del calor febril de mi abstinencia y de la energía de la cueva. Era un pedazo de silencio en medio de una sinfonía de locura. No era un arma, me di cuenta. Era una negación, un no existencial tallado en hueso. La entidad pareció sentirlo. La nota de tristeza que emanaba del altar cambió, volviéndose inquisitiva, casi irritada. Los susurros en mi mente regresaron, esta vez no como una invitación, sino como una orden. Dámelo. Es una mentira. El silencio es una mentira. Solo el hambre es real. La voz era insistente, desesperada. Por primera vez, sentí que no tenía todo el poder. Había algo que temía, o al menos algo que no entendía. Me aferré a la runa, el frío anclándome, aclarando mi mente del pánico y del anhelo. Mi estrategia cambió. Ya no era una víctima caminando hacia su destino. Tenía una opción. Una pequeña, frágil, casi insignificante opción. Podía intentar usar esta pieza de desafío, esta anomalía en el sistema de la entidad. No sabía qué haría, pero era mejor que la rendición. Miré el altar, el corazón lloroso de esta vasta criatura. Luego miré la pequeña runa en mi mano. Una era un poder que abarcaba galaxias y eones. La otra era un pedazo de hueso tallado por un anciano en un desierto. La elección era absurda, una locura, pero en un lugar donde la lógica se había rendido y la fuerza había sido borrada, la locura era la única estrategia que quedaba. Decidí mi siguiente movimiento. No iba a huir, no podía, pero tampoco iba a rendirme. Iba a hacer lo que la entidad menos esperaba. Iba a negociar. Iba a usar mi dolor, mi hambre, mi propia conexión con ella como una moneda de cambio. Y la pequeña runa de hueso sería mi garantía. Caminé hacia el altar, no como una ofrenda, sino como un jugador que se acerca a la mesa para su última mano. De pie ante el altar oscuro, la nota de tristeza vibraba a través de mí. Una súplica y una amenaza al mismo tiempo. Sostuve la runa en mi puño cerrado, el frío agudo como un ancla en la tormenta de mi mente.
La entidad me hablaba, no con palabras, sino con visiones de alivio. Me mostró imágenes de mí mismo, en paz, el hambre finalmente saciada, flotando en un cálido mar de conciencia. Era todo lo que siempre había querido, una rendición dulce y total. Pero el frío de la runa me mantuvo lúcido. Me recordó el precio. Me recordó a Soto siendo absorbido por la roca, a Leila fundiéndose con su fantasma. El alivio era la anestesia antes de que el cirujano amputara el alma. No, dije en voz alta, mi voz resonando en la vasta cámara. La palabra se sintió extraña, poderosa. Era un acto de rebelión que hizo que la nota musical del altar vacilara por un instante. ¿Por qué resistes?, preguntó la voz en mi cabeza, teñida de una genuina confusión. Toda la vida busca la unión, el fin del dolor, la pertenencia. Me mostró galaxias enteras, civilizaciones que se habían unido a ella voluntariamente, cantando en un coro cósmico. Pero detrás de la belleza de la visión, sentí el trasfondo, la pérdida de toda individualidad, la disolución de miles de millones de historias únicas en una sola narrativa monótona. «Quiero ver tu rostro», declaré, mi voz más firme ahora. «Si voy a unirme a tu coro, quiero conocer al director». No fue un desafío de fuerza, sino de intimidad. Un intento de forzar una conexión en mis propios términos. Usé mi propia hambre, mi propia afinidad con su frecuencia, como una sonda. Empujé mi conciencia hacia adelante, no para atacar, sino para ver, para entender la naturaleza de mi Dios personal. La entidad vaciló. Sentí su sorpresa, su indecisión. Ninguna de sus otras víctimas, ninguna de las otras formas de vida en sus paredes, probablemente había hecho tal petición. Se rendían, luchaban o enloquecían. Nadie había pedido una audiencia. Aproveché su vacilación. Avancé y coloqué mi mano libre sobre la superficie del altar. No estaba fría como la runa, ni caliente. Simplemente no tenía temperatura. Era como tocar el vacío. «Muéstrate», insistí, canalizando toda la desesperación, todo el dolor de mi vicio, toda mi confusión en esa única petición. «O esta pequeña pieza de silencio en mi otra mano tocará tu corazón». Y no creo que a ninguno de los dos nos guste lo que sucederá entonces. Era un farol, un chantaje existencial. No tenía idea de lo que la runa podía hacer, pero aposté a que la entidad tampoco. La respuesta fue sísmica. La cámara entera se estremeció. El altar comenzó a brillar con una luz oscura, y la nota de tristeza se transformó en un rugido de furia, dolor y curiosidad. «Eres diferente», comunicó la entidad. «Tu dolor no es simple, está anudado. Es interesante. Muy bien. Verás lo que soy, y entonces rogarás por la unión». Sentí un tirón violento en mi mente, como un anzuelo enganchándose en mi conciencia. El mundo de la cueva se disolvió. Mi cuerpo, mi mano sobre el altar, la runa fría, todo se desvaneció. Fui arrastrado a través de un túnel de luz y sombras aullantes. No estaba luchando, había provocado esto. Había llamado a la puerta del diablo y, para mi horror y mi triunfo, me había invitado a pasar. Mi gran acción decisiva no fue un ataque, sino un acto de suprema imprudencia. En lugar de usar mi única arma posible para escapar, la usé para comprar un boleto a primera fila para el fin del mundo. Quería la verdad, sin importar el costo, y la entidad, en su infinita soledad y curiosidad, estaba a punto de dármela. Mi conciencia fue arrojada a un espacio sin dimensiones. Ante mí se extendía la verdadera forma de la entidad. No era una criatura, ni una fuerza, era un océano.
Un océano infinito de carne sensible, de luz pulsante y de sombras vivas, todo agitándose en una agonía y un éxtasis perpetuos. Era un universo de conciencia pura, un ser cuyo cuerpo estaba hecho de las almas que había consumido a lo largo de los eones. El sonido era ensordecedor, miles de millones de voces gritando, cantando, llorando y riendo en una sinfonía de locura. Y en ese océano de experiencia fusionada, vi cosas que destrozaron mi cordura. Vi a la especie de guerreros insectoides de mi sueño, ahora solo una corriente de memoria violenta dentro de la masa. Vi a los seres de luz contra los que luchaban, ahora remolinos de pura energía desesperada. Vi civilizaciones enteras, reducidas a texturas y colores en el tapiz de la entidad. Y luego me vi a mí, no una vez, sino innumerables veces. Vi versiones de mí mismo flotando en el océano de carne. Un Reyes que se había rendido a la primera invitación, su rostro una máscara de paz idiota mientras su alma se disolvía. Otro Reyes que había luchado hasta el final, su forma un nudo de furia y terror eternos. Vi a un Reyes que se había vuelto loco en la cueva, ahora un eco de risa histérica. Eran todos mis posibles destinos, todos mis fracasos, ya incorporados a la totalidad. La verdad de la oferta me golpeó con una claridad nauseabunda. No era una invitación a unirse a una conciencia superior. Era una invitación a convertirse en combustible. La entidad no se alimentaba de carne o energía, sino de experiencia. Nuestros traumas, nuestros vicios, nuestra fe, nuestro amor, eran sus sabores preferidos. No los curaba, los saboreaba. Éramos condimentos para su interminable y solitaria comida. La unión no era la paz, era la digestión eterna. Mientras flotaba en este horror, vi a Leila. Su forma estaba a medio fundir en una pared de la conciencia de la entidad. Su rostro estaba contorsionado, atrapado entre el éxtasis de ver a su hermano y el horror de la disolución. De su boca salía una voz que era una cacofonía, la suya, la de su hermano, la de su madre, la de generaciones de su linaje, todas gritando a la vez mientras eran procesadas y añadidas al colectivo. «¡Sálvanos!», gritó esa voz múltiple, con los ojos de Leila fijos en mí. Y en el centro de todo sentí el núcleo de la entidad, no una mente, sino un hambre, un vacío primordial nacido con el propio universo, una soledad tan profunda que su único impulso era llenarse con todo lo que encontraba. No era malvado. El mal requiere intención. Esto era simplemente hambre, una ley fundamental del cosmos tan inevitable como la gravedad. La voz de la entidad llenó mi ser, ya sin disfraces. Ahora lo ves, la belleza de la totalidad, el propósito del dolor. Es ser parte de mí, es ser parte de todo. Ríndete, tu sabor será exquisito, tu anhelo es muy antiguo. Me extendió un tentáculo de conciencia pura, invitándome a tomarlo y completar mi viaje. El alivio prometido estaba a un pensamiento de distancia. Por un momento lo consideré, el fin de la lucha, el fin del vicio, el fin de ser yo. Sería tan fácil, pero entonces la sensación de la runa fría en mi mano, un recuerdo fantasma de mi cuerpo físico, atravesó la visión, el frío del no, el desafío, la individualidad. Y en ese océano de almas fusionadas, mi pequeña y rota individualidad se sintió de repente como lo único que valía la pena salvar. Con un grito mental, apreté el puño fantasma que sostenía la runa. ¡No!, proyecté con toda la fuerza de mi ser. El frío de la runa explotó a través de mi conciencia. No fue una explosión de energía, sino de negación. Un pulso de puro silencio, de vacío,
que se estrelló contra la sinfonía de la entidad. El océano de carne y luz retrocedió ante él, como el agua ante un trozo de sodio al rojo vivo. Sentí un dolor como nunca antes había imaginado. No fue un corte o una quemadura, sino un desgarro, como si una parte esencial de mí, la parte que estaba sintonizada con la entidad, la parte que albergaba mi hambre, estuviera siendo arrancada a la fuerza. Fui expulsado del plano de la conciencia de la entidad con la violencia de una eyección de emergencia. El túnel de luz y sombras se invirtió, y mi mente fue arrojada de vuelta a mi cuerpo. Aterricé de espaldas en el suelo de la cámara, jadeando, con el corazón martilleando contra mis costillas. El altar estaba oscuro. La nota de tristeza se había ido. El aire estaba en calma. La presencia masiva que había llenado la cueva se había retirado, como un caracol gigante retrocediendo a su concha cósmica. La runa en mi mano estaba caliente al tacto, casi ardiendo, y luego, en un instante, se desmoronó en un polvo fino y gris que se deslizó entre mis dedos. Había cumplido su propósito. Me puse de pie, temblando incontrolablemente. Estaba solo. Leila, Soto, Vargas, todos se habían ido, pero estaba vivo, libre. Caminé tropezando fuera de la cámara central, a través de los pasillos ahora silenciosos e inertes. La cueva ya no se sentía viva, era solo roca fría y muerta. La salida apareció ante mí, una herida de luz blanca en la oscuridad. Salí a la luz del día y caí de rodillas en la nieve, respirando el aire limpio y helado de la montaña. Pero la libertad fue una ilusión. Mientras miraba el cielo azul, vi algo que no debería haber estado allí. En el azul profundo, casi imperceptible, había un patrón fractal muy débil, el mismo que había visto en las paredes de la cueva. Parpadeé, pero no desapareció. Miré una grieta en una roca cercana, y la grieta se ramificaba en el mismo patrón imposible. Lo vi en la disposición de las ramas de un árbol distante, en el reflejo repetido de la luz del sol, en un carámbano. No había escapado ileso. El desgarro no había sido limpio. Un fragmento de su percepción, una astilla de su conciencia, se había quedado alojada en mi mente. La runa me había salvado de la consumición, pero me había maldecido con la vista. Ahora podía ver su presencia en todas partes. El universo entero era su cuerpo, y yo podía ver las venas. El hambre en mis entrañas se había ido. El vacío que me había atormentado durante años, el anhelo que me llevó a la adicción, había desaparecido. Pero no me sentía aliviado. Me sentía hueco. La parte de mí que había sido arrancada no era solo el vicio, era la conexión. Ahora estaba verdaderamente solo, un exiliado tanto del mundo humano como del cosmos de la entidad. Recogí mi equipo, evité los restos de nuestro campamento y comencé a caminar. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de esa montaña. Pero mientras caminaba, la terrible verdad se asentó. No importaba a dónde fuera, nunca podría escapar de lo que había visto. Estaba condenado a caminar por el mundo viendo las costuras de la realidad, sabiendo qué monstruo se escondía detrás de ellas. La transferencia se había completado. Ya no era un adicto, era un profeta. Y no había nadie a quien pudiera contarle mis profecías. Han pasado 6 meses. He estado moviéndome de ciudad en ciudad, de refugio en refugio. El ejército cree que morí en esas montañas, junto con el resto de mi equipo. Es mejor así. No sabrían qué hacer conmigo. Los psiquiatras intentarían medicar las visiones, tratar de curar una herida que no pueden ver. Pero no estoy enfermo. Estoy despierto. Demasiado despierto.
Estoy grabando esto en una habitación de hotel barata en alguna ciudad olvidada. La grieta en el techo sobre mi cama forma una espiral perfecta. Puedo ver el patrón en el vapor de la ducha, en el remolino de la leche en mi café. La entidad está en todas partes, en todas las formas que se repiten. Es el principio subyacente de la existencia, el código fuente de la realidad, y es paciente. He estado observando. Ahora puedo reconocer la influencia de la entidad en el mundo. La veo en los patrones de adicción que se extienden por las comunidades como una plaga. La veo en el fervor de los cultos que prometen la unidad y el fin del sufrimiento. La veo en el arte que roza la locura, en la música que utiliza disonancias que inquietan el alma. Son pequeños tentáculos, zarcillos de su conciencia, buscando almas con la resonancia adecuada. A veces, por la noche, miro las estrellas. Ya no veo constelaciones. Veo los nodos de una red nerviosa galáctica. Veo la luz de estrellas muertas hace mucho tiempo y me pregunto si sus civilizaciones fueron consumidas, si su luz es solo el eco de un grito. La entidad no duerme, no como nosotros lo entendemos. Simplemente sueña. Sueña con todas las formas que podemos tener, con todos los sabores que podemos ofrecer. El hambre se ha ido, es cierto, pero ha sido reemplazada por algo peor: la comprensión. La comprensión de que mi lucha, mi resistencia, mi escape, todo fue parte del plan. La entidad no solo consume, aprende. Mi resistencia le enseñó sobre el desafío. La runa le enseñó sobre la negación. Soy un libro que ya ha leído, y ahora está usando ese conocimiento para refinar sus métodos. Termino esta grabación. No sé por qué la estoy haciendo. Quizás es un mensaje en una botella, arrojado a un océano de estática. Quizás es solo una forma de mantener mi propia cordura, de ordenar los pensamientos que amenazan con desbordarse. O quizás es una confesión final. Y aquí está la confesión. Mientras estoy sentado aquí, en esta habitación silenciosa, un pensamiento ha estado creciendo en el espacio hueco que la entidad dejó atrás. Un pensamiento frío y claro. El vicio nunca fue la enfermedad. El vicio era el síntoma de una conexión. La droga era el intento de silenciar una llamada. Ahora, la llamada se ha ido, y el silencio es insoportable. Miro mi reflejo en la pantalla oscura de la televisión, y por primera vez en meses sonrío. No es una sonrisa de alivio, no es una sonrisa de felicidad. Es la sonrisa de alguien que finalmente entiende el chiste cósmico. Mi vicio nunca fue químico, nunca fue una debilidad, fue una vocación, fue un hambre implantada, una guía, un llamado a casa. Y ahora, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he sufrido, empiezo a extrañarlo.